Es un hueso plano, impar, central y simétrico, situado en la parte anterosuperior del cráneo. Articula con parietales, alas mayores y menores del esfenoides, huesos nasales, unguis, cigomático y etmoides. Está constituido por una doble lámina de hueso compacto que encierran una lámina media de tejido esponjoso, llamado diploe. El frontal tiene 3 caras y 3 bordes. Las caras son anterior, inferior y posterior o endocraniana, y los bordes son anterior, superior y posterior. En la cara anterior podemos encontrar los vestigios de la sutura metópica, que nos indica que embriológicamente el frontal estaba constituido de 2 piezas óseas. Debajo de esta sutura podemos encontrar la glabela, que a los lados presenta las crestas supraorbitarias. Por arriba de estas crestas encontramos las eminencias frontales laterales. En la parte inferior de esta cara se encuentran los bordes orbitarios, que limitan con los procesos orbitarios medial y lateral. Cara inferior. Es la porción orbitonasal del frontal, y en la línea media presenta la incisura etmoidal, la cual presenta la espina nasal. En la incisura etmoidal podemos encontrar las hemiceldillas. A lo largo de esta incisura se presentan 2 grandes superficies cóncavas que forman el techo de las cavidades orbitarias, denominadas fobias orbitarias. A los laterales encontramos la fobia lagrimal, que aloja la glándula lagrimal. En la parte medial encontramos la fobia troclear. Cara endocraniana. Presenta una línea que al articularse con el proceso Crista-Galli del etmoides forma el foramen ciego, por donde pasa la vena de Hesperino. Por encima del foramen ciego se encuentra la cresta frontal, donde se inserta la hoz del cerebro. Al lado de los surcos del seno sagital podemos encontrar las fobias aracnoideas o de Pacchioni. A los lados se encuentran las fobias frontales. En esta cara podemos encontrar las eminencias orbitarias, donde se apoyan los lobos orbitarios del cerebro que producen una serie de pequeños salientes llamados eminencias mamilares. En la parte anterior encontramos la incisura supraorbitaria, por donde pasan vasos y nervios supraorbitarios. Menos pronunciada encontramos otra incisura frontal medial, por donde pasan vasos frontales mediales. Entre los procesos orbitarios mediales de este borde encontramos la incisura nasal. Borde superior. Articula con parietales y con las alas mayores del esfenoides. Borde posterior. Articula con las alas menores del esfenoides. El hueso parietal es un hueso par situado por detrás del frontal, por arriba del temporal y por delante del occipital. Presenta 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. La cara lateral es convexa, lisa y en la parte inferior presenta la línea curva temporal superior, donde se inserta la fascia del músculo temporal, y la línea curva temporal inferior, donde se inserta el músculo temporal. Arriba de estas líneas se encuentra un saliente llamado eminencia parietal. La cara medial es cóncava. En la parte media presenta la fovea parietal que se corresponde con la eminencia parietal de la cara exocraniana. Esta cara presenta varios surcos producidos por la arteria meningia media. Cerca del borde superior y paralelamente a él existe el canal del seno sagital superior. A los lados de este canal se encuentran las foveas subaracnoideas de Pacchioni, donde se alojan las granulaciones subaracnoideas de Pacchioni. En el tercio posterior del canal mencionado se encuentra el foramen parietal, por donde pasa una vena que comunica las venas exocranianas con las endocranianas, vena emisaria de Santorini. El borde superior o sagital se articula con el del parietal opuesto y forma la sutura interparietal o sagital. El borde inferior es cóncavo, se articula con la escama del temporal. El borde anterior se articula con la escama del frontal, formando la sutura coronal. El borde posterior se articula con el occipital, formando la sutura lamboidea. Ángulo anterosuperior se articula con el frontal y el parietal opuesto, formando la sutura brecma. El ángulo anteroinferior se articula con el frontal y el ala mayor del esfenoides, formando la sutura terión. En la cara medial de esta sutura comienza el canal de la arteria meningia media. El ángulo posterosuperior se articula con el occipital y el parietal opuesto, formando la sutura lambda. El ángulo posteroinferior se articula con la porción mastoidea del temporal y con el occipital, formando la sutura asterión. El hueso parietal está formado de 2 capas de tejido compacto, entre las cuales hay una capa de tejido esponjoso o diploe. Hueso temporal. Está situado en la parte inferior y lateral del cráneo, posterior al esfenoides, anterior y lateral al occipital e inferior al parietal. Está constituido por la unión de 3 piezas óseas embrionarias, que en el adulto se sueldan entre sí, la escama, el hueso timpánico y la porción petrosa o peñasco.
Porción escamosa o escama. Forma parte de la base y bóveda craneal. Cara exocraneal. Apófisis cigomática. Se articula por delante con el hueso maxilar. Raíz longitudinal. Cresta supramastoidea. Raíz transversal. Cóndilo del temporal. Tubérculo cigomático posterior. Tubérculo cigomático anterior. Cavidad glenoidea o fosa mandibular. Cisura de Glaser o tímpano escamosa. Subdividida en dos. Petroescamosa y petrotimpánica. Superficie subtemporal. Cara endocraneal, depresiones cerebrales, surcos vasculares, porción mastoidea. Los 2/3 posteriores son la base de la porción petrosa. El tercio anterior forma parte de la escama. Cara exocraneal, agujero mastoideo, espina suprameática, zona cribosa, apófisis mastoides, ranura digástrica o escotadura mastoidea. Cara endocraneal, forma parte de la base del peñasco. Hueso timpánico. Se acopla a la cara inferior de la porción horizontal de la escama a modo de teja, delimitando por el orificio auditivo externo y formando las paredes anterior, inferior y posterior del conducto auditivo externo. Cubre la cara anteroinferior de la porción petrosca o peñasco. Presenta dos apófisis. Tubárica, porción ósea o de la trompa auditiva y vaginal. Rodea la apófisis estiloides. Porción petrosa o peñasco. Tiene forma de pirámide cuadrangular, cuyo eje, a base de vértice, está orientado oblicuamente hacia adelante y hacia adentro. Presenta 4 caras, 4 bordes, una base y un vértice. Cara anterosuperior, endocraneal, eminencia arqueada o arcuata. Hiato del falopio, nervio petroso mayor. Hiatos accesorios, nervio petroso menor. Forma de ganglio del Gasser. Tempen timpani, hecho de la caja del tímpano. Cara posterosuperior, endocraneal, agujero auditivo interno, fosa unguel, fosa subacuata y canal del seno lateral. Cara anteroinferior, exocraneal, cubierta por el hueso timpánico con su apófisis tubárica y vaginal. Canal óseo de la trompa faríngea, canal del músculo del martillo, tensor del tímpano. Cara posterior inferior, exocraneal, apófisis estiloides, agujero estilomastoideo, fosa yugular del agujero rasgado posterior. Espina yugular, orificio interior del conducto carotídeo. Agujero del nervio de Jacobson. Borde superior, surco del seno petroso superior, escotadura para el nervio trigeminio. Borde anterior, cisura de Glaser. Etmoides. Es un hueso del cráneo corto y compacto, central, impar y simétrico, con forma de T, constituido por 4 partes, por una lámina vertical y media, una lámina horizontal perpendicular a la primera y 2 masas laterales suspendidas en los extremos laterales de la lámina horizontal. Es un hueso de superficies muy anfractuosas y con numerosas cavidades, celdillas etmoidales. Está diseñado especialmente para contener las raíces nerviosas del nervio olfatorio y contribuir a la formación de protección de los espacios aéreos. Se encuentra situado por debajo de la parte horizontal y llenando la escotadura etmoidal del hueso frontal y anterior al esfenoides. Se articula con estos y los palatinos, por detrás, con el hueso propio de la nariz, por delante, con el maxilar superior y unguis por fuera y con el búmer y el cornete inferior por debajo. Forma parte del suelo de la fosa craneal anterior y participa en el macizo facial, cavidad nasal y órbitas. El esfenoides es un hueso impar, radiado, situado en la parte media y anterior de la base del cráneo, por detrás del frontal y del etmoides, y por delante del temporal y del occipital. Presenta un cuerpo que ocupa la parte central, del cual se desprenden las alas menores y alas mayores. Los otros 2 procesos que se dirigen hacia abajo son los procesos pterigoideos. Su cuerpo tiene forma cúbica y presenta 6 caras. La cara superior presenta el jugum esfenoidal, que tiene una superficie plana y se continúa a los lados con las alas menores. El surco del quiasma óptico es donde se aloja el entrecruzamiento de los nervios ópticos. La fosa hipofisiaria o silla turca es donde se aloja la glándula hipófisis o pituitaria. A los lados de esta fosa se encuentra el canal carotídeo o canal del seno cavernoso. La lámina cuadrilátera se encuentra por detrás de la fosa pituitaria. La cara inferior lleva en la línea media la cresta esfenoidal inferior que se articula con el vómer. En la cara anterior, en la línea media presenta la cresta esfenoidal anterior que se articula con la lámina perpendicular del etmoides. A los lados de esta cresta se encuentran los forámenes de los senos esfenoidales. La cara posterior se articula con la parte basilar del occipital. Las caras laterales presentan el canal carotídeo
o canal del seno cavernoso. De estas caras se desprenden las alas mayores y las alas menores. Las alas menores tienen forma triangular con base medial y ápex lateral. Están situadas horizontalmente. Nacen por dos raíces, una superior y otra posterior-inferior. Ambas forman el canal óptico por donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Su borde anterior se articula con el frontal. Su borde posterior en la parte medial forma el proceso clinoideo anterior. Las alas mayores poseen 3 caras y 4 bordes. La cara posterior es endocraniana, cóncava y forma parte de la fosa media de la base del cráneo. La cara anterior u orbitaria contribuye a formar la pared lateral de la cavidad orbitaria. La cara lateral es exocraniana y presenta en la parte media la cresta infratemporal. Los bordes que limitan estas caras son el borde anterior, que se articula con el hueso cigomático, el borde posterior, que se articula con el temporal, el borde superior, que se articula con el frontal y el parietal, y el borde medial se une al cuerpo y presenta 4 forámenes. Y estos son la fisura orbitaria superior, foramen redondo, foramen oval y foramen espinoso. Los bordes posterior y medial se reúnen y forman en la parte inferior la espina del esfenoides donde se inserta el ligamento esfenomandibular. Los procesos pterygoideos se implantan en la cara inferior del cuerpo del esfenoides por medio de 2 raíces, una medial y otra lateral. Esas 2 raíces se prolongan hacia abajo en forma de 2 láminas, lateral y medial. En la lámina medial se inserta el músculo tensor del velo del paladar y la cara lateral de la lámina lateral sirve de inserción al músculo pterygoideo lateral. Las láminas lateral y medial se fusionan por delante formando un borde grueso. Y más abajo los bordes de ambas láminas se separan formando un ángulo que se articula con el proceso piramidal del palatino. El cuerpo del esfenoides está formado por láminas de tejido compacto que limitan 2 cavidades o senos esfenoidales. Solo en la parte anterior de las alas mayores y en la base del proceso pterygoideo se encuentran pequeñas cantidades de tejido esponjoso. El cráneo en general es el conjunto formado por los 8 huesos y tiene la forma de un ovoide hueco. También está dividido por 2 partes, la bóveda o calota y la base o piso. Los huesos que forman la bóveda son escama del frontal, parietales, escama de los temporales, alas mayores del esfenoides y escama del occipital. La base o piso se divide en 2 porciones, exocraniana y endocraniana. En la porción exocraniana hay 2 líneas transversales, la bicigomática que une los tubérculos cigomáticos y la bimastoidea que une los procesos mastoideos. Y dividen a la base exocraniana en 3 zonas. La zona anterior o facial está constituida por el frontal, el etmoides y el esfenoides. La zona media o yugular está constituida por el temporal, el ala mayor del esfenoides y la parte anterior del occipital. La zona posterior u occipital corresponde a este hueso. La porción endocraniana se divide en 3 porciones. En la fosa craneana anterior se encuentran los siguientes forámenes: el foramen ciego, conducto etmoidal anterior, conducto etmoidal posterior y forámenes de la lámina cribosa. En la fosa craneana media se encuentra el canal óptico, la fisura orbitaria superior, el foramen redondo, el foramen oval, el foramen espinoso y el foramen lacerado. En la fosa craneana posterior se encuentra el foramen magno, el foramen precondileo, el foramen retrocondileo, el foramen yugular y el meato acústico interno. El foramen canal óptico, donde atraviesa nervio óptico y arteria oftálmica. Está el foramen redondo, donde atraviesa el nervio maxilar. Está la fisura orbitaria superior, donde atraviesa el nervio oftálmico y vena oftálmica, y el nervio número 3 par, 4 par y 6 par. Ahora vamos a hablar de la maxila.
Es un hueso par que constituye la pieza principal del macizo facial. En su parte inferior presenta una lámina horizontal, el proceso palatino, que une las dos maxilas y forma la mayor parte del paladar óseo, y en su borde inferior presenta los alvéolos donde se articulan los dientes superiores. Es de forma cuadrangular y presenta 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. La cara medial presenta un saliente horizontal llamado proceso palatino, el cual a su vez presenta 2 caras y 4 bordes. La cara superior es lisa y forma el piso de las cavidades nasales. La cara inferior es rugosa, forma la mayor parte del paladar óseo. El borde lateral es el borde de implantación en la maxila. Borde medial es donde se articula con el lado opuesto y forma la parte superior de la cresta nasal de la maxila. Adelante termina una semiespina que al articularse con la del lado opuesto forma la espina nasal anterior. Por detrás es donde pasa el nervio y la arteria naciopalatina por el canal incisivo. El borde anterior forma parte del foramen anterior de las cavidades nasales. El borde posterior se articula con la lámina horizontal del palatino. El proceso palatino divide a la cara medial de la maxila en 2 porciones, la supra y la infrapalatina. La porción suprapalatina en el centro presenta el hiato del seno maxilar, que es un foramen que comunica el seno maxilar con las cavidades nasales. Por delante del hiato del seno se encuentra un canal vertical, el surco lacrimonasal, que está limitado por delante por el proceso frontal de la maxila, que presenta en su parte inferior la cresta conchal, donde se articula la concha inferior, y por arriba de esta cresta presenta otra cresta llamada cresta etmoidal, donde se articula la concha media. La porción infrapalatina forma parte del paladar óseo, es cóncava y tiene numerosas irregularidades donde se inserta la mucosa bucal. En la cara lateral se encuentra la fosa canina, limitada por la eminencia canina. Por detrás y encima de esta eminencia presenta el proceso cigomático de forma triangular que se une por su base al resto del hueso y su ápex se articula con el hueso cigomático. El proceso cigomático tiene 3 caras y 3 bordes. Cara superior u orbitaria. Es plana y forma parte del piso de la cavidad orbitaria y presenta el conducto infraorbitario por donde pasa el nervio maxilar. En la cara anterior presenta el foramen infraorbitario. Debajo de este foramen se encuentra la fosa canina. La cara posterior es convexa y presenta los forámenes alveolares. El borde inferior es grueso y cóncavo hacia abajo. El borde interior forma la parte media e inferior del borde orbitario. El borde posterior junto con el ala mayor del esfenoides forma la fisura orbitaria inferior que comunica la fosa infratemporal con la órbita y por donde pasa el nervio maxilar. Bordes de la maxila. Borde anterior presenta abajo la espina nasal anterior. Por arriba de esta presenta la incisura nasal que con la del lado opuesto forman el foramen anterior de las cavidades nasales. Borde posterior es grueso, redondeado y se denomina túber de la maxila. El borde superior limita medialmente el piso de la órbita, se articula de adelante hacia atrás con el hueso lacrimal, el etmoides y el palatino. El borde inferior o alveolar presenta una serie de cavidades cónicas o alveolos dentarios donde se alojan las raíces de los dientes superiores. Ángulos. La maxila presenta 4 ángulos, 2 superiores y 2 inferiores. En el ángulo anterosuperior se encuentra el proceso frontal. Su cara medial forma parte de la pared lateral de las cavidades nasales y presenta las crestas conchal y etmoidal. Su cara lateral presenta una cresta vertical llamada cresta lacrimal anterior, delante de la cual se inserta el músculo elevador del ala de la nariz y del labio superior. Presenta 2 bordes, el anterior que se articula con los huesos nasales y el posterior con el hueso lacrimal. En su estructura, la parte anterior del proceso palatino, la base del proceso frontal y el borde alveolar están formados de tejido esponjoso y el resto del hueso está constituido por tejido compacto. En el centro del hueso existe una gran cavidad denominada seno maxilar o antro de Eichmann. Tiene forma de pirámide cuadrangular y se le describen 4 paredes, una base y un ápex. El hueso que sigue es el hueso cigomático. Es un hueso par que forma el esqueleto del pómulo. Está situado entre la maxila, el frontal, el ala mayor del esfenoides y el temporal. Este hueso presenta 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Las caras. La primera cara es la cara lateral, que es lisa y convexa y sirve de inserción a los músculos cigomáticos. Presenta el foramen cigomático facial. La segunda cara es la cara medial, que es cóncava y forma parte de las fosas temporal e infratemporal. Ahora hablaremos de los bordes. El primer borde es el anterosuperior.
Es cóncavo y forma el borde lateral e inferior de la base de la órbita. De este borde se desprende una lámina ósea que se dirige hacia atrás, llamada proceso frontal. Su cara superior es cóncava y forma parte del piso de la cavidad orbitaria. El segundo borde es el póstero superior, que tiene forma de S alargada o S itálica, con una parte horizontal que se continúa con el proceso cigomático del temporal y una parte vertical. En este borde se inserta la fascia temporal. El tercer borde es el anteroinferior, dentado y casi recto. Se articula con el proceso cigomático de la maxila y el último borde es el posterior inferior. Es rectilíneo, grueso y rugoso. Ahora hablaremos de los ángulos. El primer ángulo es el superior, que se articula con el proceso orbitario lateral del frontal. El segundo es el inferior y se articula con el proceso cigomático de la maxila. El tercero, o anterior, se articula con el proceso cigomático de la maxila también, y el posterior se articula con el proceso cigomático del temporal. Ambos huesos forman el arco cigomático. Cabe mencionar que este hueso, el hueso cigomático, está formado por tejido compacto en la periferia y tejido esponjoso en el centro. Huesos nasales. Son dos pequeñas láminas óseas unidas en la línea media. De forma cuadrangular, por arriba se articulan con la incisura nasal del frontal y por atrás con el proceso frontal de la maxila. Presentan dos caras y cuatro bordes. La primera cara, que es la cara lateral, es subcutánea. La segunda cara, que es la cara medial, forma parte del anterior de la bóveda de las cavidades nasales. Y los bordes son: el primero, que es el superior, se articula con el frontal. El segundo, el inferior, se une al cartílago de la nariz. El tercero, que es el anterior, por arriba se articula con la espina nasal del frontal y con la lámina perpendicular del etmoides, y el resto del borde se articula con el hueso nasal opuesto. Y el último borde, que es el borde lateral, se articula con el proceso frontal de la maxila. Este hueso está constituido exclusivamente de tejido compacto. Hueso lagrimal. Es un hueso par situado en la parte anterior de la pared medial de la cavidad orbitaria, por detrás del proceso frontal de la maxila y por delante de la lámina orbitaria del etmoides. Es de forma cuadrangular y presenta dos caras y cuatro bordes. La primera cara, que es la cara lateral, presenta una cresta vertical, la cresta lagrimal posterior, donde se inserta el tendón reflejo del orbicular del ojo. La cresta termina abajo en un proceso en forma de gancho llamado amulus lacrimalis. Y, por segundo, la cara medial presenta un canal vertical que se corresponde con la cresta lagrimal. En la parte posterior se articula con el etmoides, completando las celdillas etmoido-lagrimales. Y los bordes son: el primero, superior, que se articula con el proceso orbitario medial del frontal. El segundo, el inferior, contribuye a formar el conducto lacrimonasal. El tercero, el anterior, se articula con el proceso frontal de la maxila. Y el último, el posterior, se articula con la lámina orbitaria del etmoides. Este hueso está formado solo por tejido compacto. Ahora les hablaremos del hueso palatino. La ubicación de este hueso es que está situado por detrás y por dentro del maxilar, por delante del proceso pterigoideo. Su función es que contribuye a la formación de tres cavidades del cráneo: la cavidad nasal, la boca en su techo, así como también parte inferior de la órbita del ojo. Tiene forma de L, por lo que en él se distinguen dos porciones: una lámina vertical y otra lámina horizontal, las cuales forman un ángulo recto. Presenta tres procesos: el proceso piramidal, que se une con el maxilar; el proceso esfenoidal, que forma parte de una pared de la cavidad nasal; y el proceso orbital, que se une con la placa perpendicular y se rodea de un seno de aire. Hablaremos ahora de la lámina horizontal. Es cuadrilátera, cóncava en sentido transversal y plana en el sentido anteroposterior. Presenta una cara superior o una cara nasal lisa y otra inferior o bucal rugosa, en la que se observan los surcos palatinos lateral y medial. El borde medial se une con el palatino del lado opuesto y presenta por arriba la cresta nasal, una continuación hacia atrás de la cresta del maxilar. Ahora, la lámina vertical, de aspecto rectangular, más alta que ancha, se encuentra orientada en dirección anteroposterior y se articula por fuera con el proceso pterigoideo y la cara nasal del maxilar, con los que contribuye a formar el canal palatino mayor y el fondo de la fosa pterigopalatina respectivamente. La cara lateral sobre la base de las relaciones que establece se divide en cuatro segmentos o zonas. La primera, que es la sinusal, se contribuye a cerrar el agujero del seno maxilar. La maxilar, de aspecto rugoso y se articula con la cara nasal del hueso maxilar. La pterigopalatina o pterigomaxilar, que forma la pared medial de la forma pterigopalatina. Y la pterigoidea, que se articula con la lámina medial del proceso pterigoideo.
En el borde superior de la lámina vertical se distingue de adelante hacia atrás el proceso orbitario, que completa la pared inferior de la cavidad orbitaria, y en la unión entre las láminas horizontal y vertical del palatino se encuentra el proceso piramidal, el cual se dirige hacia abajo, atrás y hacia afuera. En él se observan los orificios de los canales palatinos menores o accesorios. Concha inferior. Hueso par de forma laminar adherido a la pared lateral de las cavidades nasales. Presenta dos caras, dos bordes y dos extremos. Caras. Cara medial. Es convexa, su mitad superior es lisa y la mitad inferior presenta rugosidades y surcos vasculares. Cara lateral. Es cóncava, forma la pared medial del meato inferior. Bordes. Superior. Se articula con las caras mediales de la maxila y de la lámina vertical del palatino. De adelante hacia atrás. Presenta tres procesos. Lagrimal. Se articula con el hueso lagrimal y completa el canal lagrimonasal. Maxilar. Contribuye a cerrar el hiato del seno maxilar. Y etmoidal. Se articula con el proceso uncinado del etmoides. Inferior. Es libre, grueso y convexo. Extremos. Son el anterior y el posterior. Se articulan con las crestas conchales inferiores de la maxila y del palatino respectivamente. Estructura. Está formado exclusivamente por tejido compacto. Boomer. Es un hueso impar, situado en el plano sagital, junto con la lámina perpendicular del etmoides y el cartílago forman el septo nasal. Es muy delgado, de forma cuadrangular, con dos caras y cuatro bordes. Las caras son planas y verticales, que presentan el surco para el nervio pterigopalatino interno. Los bordes son: superior, se abre en forma de ángulo diedro que se articula con la cresta esfenoidal inferior, y como ésta no alcanza el fondo del ángulo diedro, se forma un conducto llamado esfenobomeriano medio. El ángulo diedro está limitado por dos vertientes anteroposteriores llamadas alas del boomer. Inferior, penetra en la cresta que forman los procesos palatinos de la maxila y la lámina horizontal del palatino. Anterior, en su parte superior se articula con la lámina perpendicular del etmoides y el resto con el cartílago del septo. Posterior, forma el borde medial de las coanas, que son los forámenes posteriores de las cavidades nasales. Estructura, está formado solo de tejido compacto. Mandíbula. Hueso simétrico impar y mediano. Es un hueso móvil situado en la parte inferior de la cara. Se articula por arriba con el temporal. Posee un cuerpo y dos ramas. Cuerpo. Tiene forma de herradura cuya concavidad se halla vuelta hacia atrás. Presenta dos caras y dos bordes. Caras. Cara anterior, cutánea. Lleva en la línea media una cresta vertical, resultado de la soldadura de las dos mitades del hueso y conocida por el nombre de sínfisis mandibular. Cara posterior, bucocervical. En su porción inferior y a los lados de la línea media presenta cuatro tubérculos llamados procesos geni. En los dos superiores se insertan los músculos genioglosos y en los dos inferiores genioideos. Bordes. Borde inferior es romo. Lleva las dos depresiones a los lados de la línea media, llamadas fóveas digástricas, donde se inserta el vientre anterior del músculo digástrico. Borde superior o alveolar. Presenta una serie de cavidades o alvéolos dentarios. Los superiores son simples y los posteriores están compuestos de dos o tres cavidades. Ramas. Son dos, derecha e izquierda, aplanadas transversalmente de forma cuadrangular. Presentan dos caras y cuatro bordes. Caras. Cara lateral. En su parte inferior presenta rugosidades para la inserción del músculo macetero. Cara medial. En la parte media se encuentra el foramen mandibular, por donde se introducen a la mandíbula el nervio y los vasos alveolares inferiores. Borde anteroinferior del foramen mandibular es un saliente llamado língula mandibular, espina de Spitz. Bordes. Borde anterior está dirigido oblicuamente hacia abajo y hacia adelante. Se halla excavado en forma de canal limitado por dos labios, el labio medial y el labio lateral. Borde posterior, liso y obtuso, sirve de inserción al ligamento estilomandibular y se relaciona con la glándula parótida. Borde superior, presenta la incisura mandibular, situada entre dos salientes, el proceso coroideo por delante y el cóndilo de la mandíbula por detrás. Estructura, está formado por tejido esponjoso, recubierto por una gruesa capa de tejido compacto. Se halla recorrido interiormente por el canal de la mandíbula, el cual comienza en el foramen mandibular. Al articularse los huesos de la cara entre sí y con los de la base del cráneo, se forman las siguientes cavidades: las cavidades orbitarias, las cavidades nasales, la fosa infratemporal y la cavidad bucal. Ahora hablaremos de las cavidades orbitarias.
Son dos cavidades colocadas simétricamente a ambos lados de la línea media, donde se alojan los ojos y sus anexos. Tienen forma de pirámide cuadrangular con una base, un ápex y 4 caras. La base es la abertura anterior de la órbita y su contorno se denomina reborde orbitario, que está constituido por el borde orbitario del frontal, el borde anterior del proceso frontal de la maxila y el borde anterosuperior del hueso cigomático. El ápex se encuentra en la parte posterior y corresponde a la fisura orbitaria superior. La pared superior o bóveda está constituida por el frontal y el ala menor del esfenoides. La pared inferior está formada por la bóveda del seno maxilar, es decir, por la cara superior del proceso cigomático de la maxila. Y la pared lateral está formada por el ala mayor del esfenoides y el proceso frontal del hueso cigomático. La pared medial está formada por la lámina orbitaria del etmoides, por el hueso lagrimal y por el proceso frontal de la maxila. En la parte anterior de esta pared se encuentra el canal lacrimonasal. Cavidades nasales. Están situadas en el centro de la cara, por debajo de las cavidades orbitarias y por encima de la cavidad bucal. Son dos, derecha e izquierda, separadas por un septo mediano y vertical y tapizadas por la mucosa pituitaria. Se presentan aquí 4 paredes y 2 forámenes. ¿Cuáles son las paredes? Pared superior o bóveda, que es estrecha y cóncava transversalmente. Está formada por la cara posterior de los huesos nasales, la cara inferior de la lámina cribosa del etmoides y la cara inferior del cuerpo del esfenoides. En la parte posterior de esta pared se encuentra el foramen de desembocadura del seno esfenoidal y el conducto pterigo-palatino. Pared inferior o piso. Está formada por el proceso palatino de la maxila y la lámina horizontal del palatino. Pared medial. Corresponde al septo nasal, formado en la parte superior por la lámina perpendicular del etmoides, en la parte inferior por el vómer y adelante por el cartílago del septo. Pared lateral. En su constitución intervienen los siguientes huesos: el lagrimal, etmoides, esfenoides, palatino, maxila y concha inferior. En esta pared se encuentran las cochas y los meatos. En el meato superior desembocan las celdillas etmoidales posteriores. En el meato medio, el seno maxilar, el seno frontal y las celdillas etmoidales anteriores. Y en el meato inferior desemboca el conducto lacrimonasal. Y vamos a ver los forámenes. El foramen esfenopalatino se abre en la pared lateral por detrás del meato superior y comunica la cavidad nasal con la fosa infratemporal. Forámenes. Foramen anterior en el esqueleto es único, de forma triangular, está formado por la maxila y los huesos nasales, y los forámenes posteriores, que se denominan coanas, formadas por el cuerpo del esfenoides y el ala del vómer hacia arriba, la lámina horizontal del palatino hacia abajo y el borde posterior del vómer medialmente. Fosa infratemporal. Es una angosta excavación situada en el túber de la maxila y la cara anterior del proceso pterigoideo. Tiene forma de pirámide cuadrangular, con una pared anterior formada por el túber de la maxila, una pared posterior formada por la cara anterior del proceso pterigoideo, una pared medial formada en la parte media de la cara lateral de la lámina vertical del palatino y una pared lateral libre, en forma de una estrecha hendidura vertical y por donde comunica ampliamente con la fosa cigomática. La base superior, y en ella se encuentra la raíz del ala mayor del esfenoides, el foramen redondo y la fisura orbitaria inferior. El ápex es inferior y corresponde a la unión del túber de la maxila con el proceso pterigoideo y presenta los forámenes del conducto palatino mayor y de los conductos palatinos menores. La fosa infratemporal tiene diversos forámenes, conductos y fisuras que la comunican con las cavidades vecinas, y son: foramen redondo, por donde pasa el nervio maxilar. Fisura orbitaria inferior, comunica la fosa infratemporal con la órbita y por ella pasa el nervio maxilar. Foramen esfenopalatino, situado en la pared medial de la fosa y la comunica con las cavidades nasales. Sirve de paso a la arteria y el nervio esfenopalatinos. El conducto palatino mayor, desemboca en la bóveda palatina y conduce al nervio palatino mayor. Forámenes alveolares y posteriores, para el paso de los nervios alveolares superiores, posteriores que inervan a los molares superiores. Y conductos palatinos menores, que se forman por la articulación del proceso piramidal del palatino con el proceso pterigoideo, comunican con la bóveda palatina y sirven de paso a los nervios palatinos menores. Hueso hioides. Hueso impar, mediano y simétrico. Está situado en la parte anterior y superior del cuello, por arriba de la laringe, por debajo de la lengua y por debajo y atrás de la mandíbula. Muy móvil y aislado, no se articula con otro hueso, está unido a la laringe por ligamentos y músculos. Se une también al proceso estiloideo del temporal. Tiene la forma de semicírculo con un cuerpo mediano acriforme
y unos cuernos laterales, los cuernos mayores y menores. Cuerpo: es convexo hacia adelante y su cara anterior está dividida por una cresta transversal, a su vez cruzado por una cresta media, formándose 4 depresiones. Las superiores sirven de incisión a los músculos genioideos y las inferiores a los músculos miloioideos y homoioideos. La cara posterior, cóncava, corresponde a las conexiones del cartílago tiroides, es decir, sirve de inserción al músculo tiroideo y a la membrana tiroidea. El borde superior sirve de inserción al músculo higloso y del borde inferior al esterno-ioideo. Cuernos mayores. En su cara superior se insertan los músculos higloso, constrictor medio de la faringe, estiloideo y la polea de reflexión del diástrico. En su cara inferior se inserta la membrana tiroidea y el músculo tiroideo. Cuernos menores. Están situados medialmente a los cuernos mayores y sirven de inserción al músculo estiloideo y a los músculos linguales. Estructura. Está formado por tejido compacto, salvo de la base de los cuernos mayores, donde presenta una pequeña cantidad de tejido esponjoso.